¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy en este día 16 de mayo, su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Hoy en este día, hermanitos, vamos a compartir la lectura del libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 22 al 34. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gente se les echó encima. Los oficiales mandaron arrancarles las ropas y los hicieron apalear. Después de haberles dado muchos golpes, los echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Al recibir dicha orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con cadenas al piso del calabozo. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas, creyendo que los presos se habían escapado. Sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, estamos todos aquí». El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Le respondieron: «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa, allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bueno, hermanitos, hoy en este día vamos a meditar en dos cosas. Bueno, en más de dos cosas, pero vamos a enfocarnos en, dijéramos, tres personajes. Vamos a mirar sobre Pablo y Silas, de cómo por predicar, por anunciar el evangelio, por llevar la buena nueva, han sido perseguidos, ¿verdad? De tal manera que cuando fueron a Filipos a causa de una mujer que la liberaron de un mal espíritu, pues fueron encarcelados por toda la gente, porque los amos los denunciaron. Entonces ellos fueron encarcelados, ¿verdad? Nos dice la palabra, pero aún así no se entristecieron, sino que siguieron sirviendo a Dios. Pues fíjense, ahora en estos días hemos estado a días pasados y ahorita que estamos en este tiempo camino hacia el Pentecostés, ¿verdad? En estos días hemos estado hablando sobre la venida del Espíritu Santo, sobre el obrar del Espíritu Santo, de cuando uno le cree a Dios en sus promesas, cómo Dios obra grandemente. Y sin importar las persecuciones, los criterios, el chisme, ser hasta golpeados, azotados, encarcelados como fueron ellos, ¿cómo cuando le creemos a Dios en su promesa, que Él nos dijo que se iba para que viniera el Paráclito, para que viniera el abogado, aquel que iba a llenarnos con su Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios mismo? Él nos iba a inspirar, nos iba a guiar, nos iba a conducir. Él nos iba hasta fortalecer, de tal manera que íbamos a soportar todas estas cosas, porque Él nos lo dijo y nos lo dice la palabra del día de hoy en el Evangelio también, en donde nos habla
bueno, no lo dice exactamente en el Evangelio de hoy, pero arribita 2 versículos antes nos habla sobre eso, que Jesús nos previene de todos esos sufrimientos y padecimientos. Entonces, aún así, Pablo y Silas no tuvieron miedo porque confiaban en las promesas de Dios, de que a pesar de que todo lo que les iba a suceder, ellos iban a tener la fuerza, la fortaleza, el amor, la paciencia, la prudencia, todos los dones, carismas que solamente el Espíritu Santo nos provee. Y podemos ver aquí también, les decía aquí vamos a hablar 3 personajes, hablamos del carcelero, de este hombre, que él siendo libre, ¿verdad? ¿Cómo fue liberado? De que todos los presos que estaban ahí también fueron liberados, pero ellos fueron liberados corporalmente, se les rompieron las cadenas, todas estas cosas porque estaban en un calabozo, pero al carcelero podríamos decir, se le rompieron también las cadenas, se abrieron esos calabozos, esas cárceles, todo eso que él tenía en su interior, aquello que lo tenía atado, y de esta manera, cuando después de haber experimentado ese miedo, ese temor que hasta quiso quitarse la vida, cómo pide una luz, la luz de la fe, la luz de la esperanza, la luz de la confianza en el Señor. Él dio un salto hacia adelante, creyendo en lo que Pablo le había dicho, y él pudo experimentar o sentir aquella presencia de Dios ya desde antes de haber sido bautizado, ¿verdad? Cómo Dios le permitió tener de abrirle el corazón y de haberle permitido sentir, que hasta él mismo dijo, después de eso, cuando él lo sacó, dice, ¿qué debo hacer para salvarme? Todavía Pablo no le hablaba, no le predicaba, como nos dice más adelante que lo hizo, que les anunciaron la palabra, ¿verdad? Como antes de eso ya dijo, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Y quién más le iba a revelar eso más que el Espíritu Santo? Entonces, hermanitos, pero fíjense, una vez después de que nosotros le creemos a Dios, una vez después de que quizás también hemos pedido una luz, de que hemos pedido la ayuda de la iglesia, de alguna persona, de algún amigo, un predicador, un sacerdote, eso implica un cambio. No es solamente el creer, sino que el creer, el Señor nos llena de dones, decíamos especialmente la fe, la esperanza, el amor. Eso nos mueve hacia una conversión, como lo hizo con el carcelero. No nos dice el nombre, pero vamos a ponerle nuestro nombre, el tuyo, el mío, ¿verdad? Pongámosle nuestro nombre. Quizás nosotros somos o hemos sido este carcelero que sin más demora dice que se los llevó, los curó, les curó las heridas y se bautizó. Él se bautizó con toda su familia. Tú y yo quizás ya fuimos bautizados. Entonces ya tenemos la gracia, la unción del Espíritu Santo. En aquel entonces apenas ellos habían recibido la gracia de Dios, la unción del Espíritu Santo, después de todo eso del acontecimiento de Pentecostés. Entonces ya cuando Pablo lo bautizaron, pues él también ya recibió al Espíritu Santo. Pero como después de eso, dice, los había llevado a su casa, allí preparó la mesa, hicieron una fiesta. Pero antes de eso, dice, le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A nosotros ya nos bautizaron, ya también hemos recibido la palabra del Señor. Pero muchas veces nosotros como bautizados, como creyentes, como católicos, como cristianos que somos, nos quedamos ahí. Ya no queremos avanzar más, empezamos a quedarnos en la comodidad, empezamos a quedarnos con un cumplimiento, religiosidad, que simplemente cumplo con la iglesia, ir a la misa, a lo mejor oro de vez en cuando, a lo mejor a veces leo la palabra, pero de ahí ya no hago más cambios, ya no avanzo, ya no camino. Entonces fíjense, lo que le pasó a este hombre después de que creyó y él mismo experimentó ese cambio interior, no fue algo simplemente externo, sino que brotó desde su interior, como él, después de que le anunciaron la palabra, se bautizó y se puso a servir. Tú y yo ya fuimos bautizados, nos han anunciado la palabra. Ahora la pregunta, ¿cómo estoy sirviéndole a Dios? Ya soy bautizado.
Me han anunciado la palabra, nuevamente, repito, para que nos quede claro y meditemos en esto en todo este día y durante la semana si podemos. Yo soy bautizado, ya me han anunciado la palabra, le he creído a Dios, pero ¿cómo está mi servicio? Él se puso a servir, preparó la mesa, hizo una fiesta, se puso a convivir con todos los suyos. Y estoy segura que después de ahí quizás ya no se alejó de Dios. Ahora nosotros, ya después de todo eso, ¿cómo le servimos al Señor? ¿De qué manera estamos dejando que el Espíritu obre en nosotros? Porque el Espíritu Santo no solamente quiere que ya como bautizados, que ya estamos yendo, sino que así como utilizó a Pablo y a Silas, Él también quiere obrar a través de ti, para que esa palabra, para que ese mensaje de Dios también llegue a los demás. Y eso solamente se puede lograr a través del Espíritu Santo. Si tú ya estás bautizado, ya lo tienes. Ahora es simplemente caminar, avanzar en tu conversión y dejarlo que Él te llene, que te sacie, que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento espiritual, ese entendimiento que solamente viene de Dios, para que podamos entender a plenitud o de una mejor manera la palabra de Dios, para que de esta manera el Espíritu nos lleve, nos guíe hacia lo que Él quiere obrar a través de nosotros. Meditemos en esto en este día de hoy. Pidámosle a Mamita María, ella que fue la primera en recibir la palabra, en recibir a Jesús, en recibir al Espíritu Santo, la llena de gracia, total plenitud, para que nosotros también podamos en este Pentecostés que se aproxima estar preparados y recibirlo, para que tengamos el valor, la fuerza, la fe, la confianza, los dones, las gracias que Dios sabe que tú y yo necesitamos. Hasta luego.